Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Esa voz es la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablando ayer cuando anunció el cese del fuego bilateral y definitivo entre las Fuerzas Armadas de su país y la guerrilla de las FARC. El acuerdo, que es la antesala para un pacto definitivo que pondrá fin a un conflicto de más de 50 años que dejó 8 millones de víctimas, fue firmado en la víspera en La Habana, Cuba, sede de las negociaciones que han desarrollado el gobierno y la guerrilla. El acto contó con la presencia de varios presidentes de países que actuaron como acompañantes o garantes del proceso de paz, entre ellos el mandatario venezolano Nicolás Maduro, su par de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el canciller de Noruega, Borge Brende. ¿Qué implica este acuerdo? ¿Qué falta? ¿Qué viene por delante? Vamos a conversarlo con la politóloga uruguaya Laura Gil, que reside en Colombia. Laura, buen día. Gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días, Emiliano. Romina, ¿vas tú con la primera pregunta? Laura, ¿qué tal? A ver, lo que firmó el gobierno con la FARC ayer son las condiciones de alto al fuego definitivo, el proceso de desarme de los rebeldes y lo que es el mecanismo de refrendación del pacto final de paz. Pero no es propiamente el pacto final de paz, ¿verdad? Que se espera firmar en unos meses, según ha trascendido. Laura, si te parece, vamos a profundizar en esos puntos que se incluyeron en el acuerdo firmado ayer. ¿Cómo no? Mira. Para empezar, lo ha señalado muy bien. Esto es el silencio de los fusiles, es el cese bilateral y definitivo, pero no es el acuerdo final. Porque cuando la FARC y el gobierno se sientan a negociar en noviembre de 2012, diseñan una agenda de 5 puntos. Y esos 5 puntos son puntos que tienen que ver con tierras, participación política, justicia transicional, drogas, y justamente las condiciones del cese del fuego, lo que vimos ayer. Casi todo está negociado. Quedan puntos pendientes de temas que no fueron completamente cerrados. Es decir, cuando se fueron llegando a acuerdos, ellos iban poniendo en rojo ciertas cosas en las que no se ponían de acuerdo definitivamente. Tienen que volver a esos puntos para terminar de cerrar el acuerdo. Pero realmente lo que vimos ayer es casi el final. Entonces, ¿qué es lo que se firmó ayer? Para empezar, que no se hace más la guerra. Es la historia más importante en la vida de Colombia en los últimos 60 años. Que no se hace más la guerra, que las FARC van a entregar las armas y que se van a ubicar en unas zonas, en unos campamentos transitorios por unos 6 meses. Eso fue lo que sucedió ayer. Laura, si vamos justamente a esos aspectos, entrando en cada uno de ellos, ¿cómo concretamente es que se establece que van a entregar las armas por parte de la FARC? Bueno, mira, se establece que va a haber 22 zonas. Aquí, digamos, las zonas rurales, como los barrios de las zonas rurales se llaman veredas, entonces que va a haber 22 veredas en las que se van a instalar 8 campamentos y que ellos van a entregar las armas de manera escalonada, con la primera entrega a los 30 días, después 30 días más hasta que se llegue a los 180 días. Esto es muy importante porque las armas van a ser entregadas a Naciones Unidas y se van a hacer 3 monumentos con ellas. 3 monumentos, ¿no? El armamento inestable. ¿Cómo? No, se entrecortó la señal, por eso yo subrayaba lo que decías tú. Se van a construir 3 monumentos fundiendo las armas. Exactamente. ¿Y sabe por qué es eso tan importante, Emiliano? Porque aquí los grandes opositores al proceso de paz, que son 2 expresidentes, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana,
se habían montado en un discurso de que las FARC se iban a quedar armadas, que se iban a constituir en un cuerpo legal de seguridad y que las iban a seguir armadas y por lo tanto victimizando a la gente. Esto va a ser como un proceso de paz en cualquier otro mundo. La guerrilla se convierte en un movimiento político, le dice adiós a las armas en la política y las entrega. Y las entrega nada menos que a Naciones Unidas. Entonces ayer ambas partes en la negociación han dejado sin piso un discurso de prácticamente 4 años de la oposición al proceso del paz. Uh-huh. Es simbólico también en los lugares donde se va a establecer esos monumentos, ¿verdad? Uno es en la propia sede de la ONU, en Colombia propiamente y en La Habana, donde se firmaron estos acuerdos. Sí, o sea, hay los acuerdos de paz en Colombia. Yo creo que van a ser uno de los textos más largos de los acuerdos de paz en el mundo. Lo que hubo ayer, Colombia ha vivido 9 procesos de paz con diferentes guerrillas. Es un país que ha estado permanentemente en guerra y nunca ha habido un acuerdo de paz tan detallado y con tanta verificación como el que se planteó ayer en La Habana. Uh-huh. Y eso Laura, es muy importante porque, ¿sabes por qué, Romina? Porque yo siento que es difícil explicar a un público externo que un acuerdo de paz que tiene semejante apoyo internacional no tiene tanto apoyo interno. Uh-huh. Sí, y ahí me surge una de las tantas preguntas, Laura. Las FARC aceptan con esta firma del día de ayer la celebración de un plebiscito donde debe ratificarse el acuerdo de paz finalmente. O sea, es la ciudadanía de Colombia la que va a decir sí o no a este acuerdo. Entonces, en teoría, el resultado podría ser no. Y sin embargo, ya ahora, a corto plazo, las FARC se desarman. ¿Cómo se entiende eso? Pues se entiende que las FARC realmente han hecho un compromiso con la paz, porque fíjese la contradicción. Se firma el acuerdo de paz en un mes y medio, 2 meses, el texto final con todos los acuerdos de estos 5 puntos, ¿verdad? Y ellas empiezan a desarmarse antes de que se dé el plebiscito. Entonces, eso parece ser a todas luces un gesto, 1, de compromiso con la paz y de mucha confianza, 2, en que el plebiscito se podrá ganar. Este plebiscito lo plantea Juan Manuel Santos y lo plantea básicamente por la oposición que le estaba haciendo el uribismo al proceso de paz. Entonces se vio obligado a decir, bueno, frente a esta oposición, pongamos la decisión, déjennos negociar, miren lo que negociamos y después le preguntamos a la ciudadanía si les gustó o no les gustó lo que negociamos. Pero eso realmente fue una decisión política en un momento en que el proceso de paz estaba bajo muchísimo ataque interno. Uh-huh. Que no le vaya a pasar a Juan Manuel Santos lo que le sucedió ayer a David Cameron. Sí, bueno, eso iba, ¿no? Si el resultado termina siendo un no, ¿qué pasa entonces con las FARC que para ese momento ya se habrán desarmado? No hay acuerdo. En ese caso, si el no es el que triunfa en el plebiscito, todo esto que se ha negociado durante años cae. Mire, yo creo que eso que usted pregunta es algo que cuando uno le pregunta a los altos funcionarios del gobierno, al mismo equipo negociador, nadie tiene una respuesta. ¿Qué va a pasar si gana el no? Porque es verdad que no van a estar completamente desarmadas todavía. El gobierno está pensando en tener el plebiscito a fines de septiembre, principios de octubre. Es decir, esto va a ser una campaña relámpago. Pero sí ya van a haber entregado algo de las armas, ya van a estar en las zonas de ubicación, ya van a haber pensado, ya todo el mundo va a saber quiénes son, dónde están, cómo. Entonces, obviamente, si gana el no, ¿qué va a pasar? Mi apuesta es que el proceso de paz sigue firme, que las FARC van a seguir apostándole a un movimiento político, pero ¿cómo les van a responder
jurídicamente por todo lo acordado en La Habana. Algunas fórmulas yo creo que el Estado va a buscar, el gobierno va a tener que buscar, pero es una pregunta sin respuesta, Emiliano, es la que nos hacemos 44 millones de colombianos aquí y a la cual nadie sabe responder. Y tengo otra, en todo caso, antes de que Romina siga. Para dar un paso como el que dieron ayer las FARC, ¿qué obtuvieron? Pues mire, obtuvieron una... Le voy a resumir antes de contarle el contenido de los acuerdos. Lo que obtuvieron son cosas que el país tiene que hacer de todas formas. Es decir, lo que se consiguió no fueron reformas absolutamente estructurales del Estado. Si uno dice se cambió el sistema político de Colombia, no se cambió. Se cambió el sistema económico de Colombia, no se cambió. Lo que se hizo sí, luchar a unas minorías que habían hecho la guerra para lograr cierta inclusión, porque así empezaron las FARC. Las FARC puede ser que se hayan deformado en su ideología durante tantos años de guerra, como le sucede a todas las guerrillas, que poco a poco van cogiendo técnicas terroristas y se olvidan del principio. Pero en Colombia la guerra ha sido por un sistema político sumamente cerrado. Entonces, han logrado que se abra el sistema político para que partidos políticos como los que formarían ellas puedan participar, para que movimientos sociales también puedan participar. Las FARC están haciendo una apuesta política mucho más a través de los movimientos sociales que del sistema político tradicional. Y dos, han logrado que se abra también la posesión de tierras sin que haya una reforma agraria. Sin hacer una gran reforma agraria, se logra una modernización y una apertura en la posesión de la tierra en Colombia, que está sumamente concentrada. Colombia está entre los 5 países con el peor coeficiente de Gini en el mundo. Uh-huh. Laura, ¿qué pasa con otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional? ¿En qué está, por ejemplo, ese otro proceso de paz y con los grupos paramilitares, por ejemplo? Pues mira, con los grupos, con el ELN, eso es que sí, que no, que sí, que no. No se pueden resolver a negociar y el gobierno en este momento está en una situación insostenible. Es que cuando empiezan la negociación con las FARC, hay un compromiso, al menos discursivo, de que las FARC abandonarían el secuestro. El ELN no quiere llegar a eso antes de sentarse a negociar. Entonces le queda muy difícil al gobierno sentarse a negociar mientras el ELN sigue secuestrando, que es lo que está sucediendo. Entonces eso va y viene, que sí, que no, llevan años en que ya estamos, casi que se abre y no se abre. Se había ya planteado una agenda con el ELN y eso se volvió a caer por el secuestro. Con los paramilitares, eso, lo que vimos ayer, dice mucho de lo que ha pasado con el fenómeno de los paramilitares. En principio, los paramilitares que conocíamos, es decir, grupos creados en connivencia con el ejército, se han desmantelado a través del proceso de paz que inició Álvaro Uribe en su gobierno. Pero se disparó un fenómeno y es que muchos de esa gente que se desmovilizó en ese momento, pero estamos hablando de al menos 5.000 personas, volvieron a la guerra. Y volvieron a la guerra entonces en un fenómeno, digamos, estallado, sin control, de pequeñas bandas criminales. Y esos van a ser los verdaderos saboteadores del proceso de paz, porque ellos son bandas criminales que se hacen a través del narcotráfico y ya se está viendo que están procediendo a ocupar las áreas que las FARC van dejando libres, porque Romina, pues, y todos los oyentes quizás debemos recordar
que las FARC habían aceptado un cese unilateral del fuego. O sea, para efectos prácticos, la FARC ha dejado de combatir en el último año. Y eso se ha notado. Ha habido vacíos de poder en ciertas áreas en Colombia, áreas de control tradicional de la FARC. Y ahí se están metiendo estas bandas criminales a buscar el control porque son áreas claves para las rutas de narcotráfico. Y eso Entonces, como... Colombia está... Sí, no, eso cómo cae en un proceso en que se está pensando justamente en instaurar la paz en el país, que tanto empaña lo que es este camino. Pues lo empaña muchísimo, porque obviamente uno quisiera estar en un escenario como El Salvador o como Guatemala que se firma con una guerrilla y bueno, se acabó. Aquí estamos en un escenario de muchos grupos, por eso el gobierno ha sido muy enfático, es decir, pues es el fin del conflicto, no es la paz, o sea, falta mucho para lograr la paz, pues porque siguen muchas amenazas de seguridad en Colombia, o sea, los narcotraficantes seguirán obligando al ejército a combatir, por eso es que en Colombia, a diferencia de lo que sucedió en Guatemala y El Salvador, no se plantea la reducción del ejército de manera inmediata, porque no se puede, porque se sabe que la lucha contra el narcotráfico seguirá exigiendo, digamos, unos números en el ejército de hombres todavía muy altos. Laura, me queda para terminar por hoy una pregunta muy general, que es, teniendo en cuenta todos estos factores que tú has estado examinando, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo está la gente hoy en Colombia? ¿Cómo reaccionó la población ante esta noticia de ayer? Mira, en general muy ilusionada, ¿sabes por qué? Porque la gente no creía. Después de tantos años, la gente no creía que las FARC iban realmente a aceptar la paz negociada. Y viste, cuando yo estaba en la universidad y estudiaba los procesos de paz, a mí siempre me decían, no, es que la voluntad de las partes se moldea en la mesa. Uno no puede pedir que una parte de la negociación acepte todo de inmediato. Pero la transformación de las FARC ha sido absolutamente excepcional en este proceso de paz. Hace 4 años las FARC no reconocían absolutamente nada del Estado colombiano, nada es nada. Lo consideraban absolutamente ilegítimo. En el acuerdo de ayer, ellos dicen, nosotros nos someteremos al mecanismo de refrendación que diga la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional nos dice que el plebiscito es el camino, aceptamos el camino. Que las FARC acepten la Corte Constitucional colombiana es un logro absolutamente esperanzador, que ojalá los podamos tener haciendo política con la legalidad muy pronto. Laura Gil, politóloga uruguaya, residente en Colombia. ¿Cuántos años hace? 25. Es un gusto charlar contigo siempre. Gracias por la participación esta mañana y volvemos a tomar contacto en estos días. Creo que hay mucha tela para cortar todavía. Bueno, un abrazo a todos ustedes.